La noche olía a polvo, a sangre y a algo más, algo que Tomás jamás olvidaría. A veces, los momentos que cambian el destino de un hombre llegan sin aviso, como un susurro perdido en el viento. Y otras veces, llegan arrastrándose con la última chispa de vida, rogando por ayuda. Y esa noche, él escuchó ese ruego. Un ruego que encendería la ira de 150 guerreros antes del amanecer. ¿Qué harías si una mujer agonizante tocara tu puerta y su pueblo creyera que tú eres el responsable? Suscríbete al canal, deja tu like y quédate hasta el final para descubrirlo. Tomás estaba apagando las lámparas del establo cuando oyó el gemido. No era un animal, tampoco un hombre. Era una voz suave, quebrada, sostenida por pura voluntad. Se acercó con cautela, la escopeta pegada al pecho, su respiración formando nubes en el frío del desierto nocturno. La luna iluminaba lo suficiente para ver la figura desplomada a un costado del camino, a unos metros de su rancho. Era una mujer. Y no cualquier mujer. Su cabello negro estaba enmarañado con polvo y sangre. Su piel reflejaba el tono cálido de las tierras del suroeste. Su ropa estaba rota, marcada por una larga carrera. O una larga persecución. Tomás dejó la escopeta caer a un lado. «Oye», susurró, «¿puedes escucharme?» Ella intentó incorporarse, pero el movimiento arrancó un hilo de dolor de su garganta. Se llevó la mano a las costillas. Tomás vio al instante que tenía una herida profunda, probablemente una lanza, una flecha o una caída brutal. «No hables», dijo él, acercándose despacio para no asustarla. Los ojos de la mujer se abrieron apenas. Eran oscuros, intensos, llenos de algo que Tomás no supo nombrar. ¿Dolor? ¿Furia? ¿Miedo? No, era algo más profundo, algo templado por años de resistencia. Ella murmuró una palabra en apache, una palabra que él no entendió, pero cuyo tono le erizó la piel. Tomás la levantó con cuidado, sintiendo sus temblores contra su pecho. Ella respiraba entrecortado, como si cada inhalación fuera una batalla contra el mundo. «Te llevaré a casa», dijo él. «No voy a dejarte morir aquí». Al cruzar el umbral de su rancho, la luna iluminó por un instante su rostro herido. Y Tomás, sin saberlo, cruzó también un umbral del cual jamás podría regresar. No aquel que protegía su casa, sino el que separaba la vida normal del juicio de un pueblo entero. La acostó en su cama, limpiando la sangre con manos firmes y temblorosas a la vez. Ella se aferró a su muñeca, sus dedos fríos como piedra. «No», intentó decir, pero Tomás negó con la cabeza. «Estás a salvo aquí. Mañana veremos qué hacer». La mujer lo miró como si quisiera advertirle de algo, como si supiera que él estaba rompiendo una frontera peligrosa. Pero ya era demasiado tarde. Afuera el viento cambió de dirección, un presagio. Un aviso, un susurro que solo las tierras antiguas sabían interpretar, y cuando el sol finalmente comenzó a teñir el horizonte de rojo, Tomás escuchó el sonido que helaría la sangre de cualquier hombre, el galope, las voces, los tambores, los gritos en lengua apache. Se dirigió a la ventana. Primero vio 10, luego 20, luego un enjambre interminable de caballos y jinetes armados. Eran 250 guerreros, rodeando su rancho, cerrando cada salida, mirando hacia su puerta, como si supieran que él tenía algo o a alguien que les pertenecía. Y dentro de la casa la mujer abrió los ojos. «Ya vienen», murmuró. Tomás sintió el corazón hundirse. Había salvado una vida, pero ahora tendría que salvar la suya. El amanecer no llegó suave aquella mañana. No llegó con cantos de aves, ni con la calma del desierto que despierta lentamente. Llegó con un rugido,
El rugido de 150 guerreros, formando un círculo perfecto alrededor del rancho de Tomás. El sol apenas tocaba el horizonte cuando el primer grito se alzó entre la polvareda: de ahí no sales, pálido. Tomás sintió como el aire se comprimía en su pecho. No había forma de contarlo. Eran tantos que el suelo vibraba con los cascos de sus caballos. La mujer, aún herida, intentó incorporarse. No, no salgas, susurró, con la voz rota de dolor y miedo. Tomás la sostuvo por los hombros. Tengo que hacerlo, respondió, si no van a tumbar la puerta. Ella negó con debilidad, apretando los dientes. Ellos creen que me tomaste, que me raptaste, que me dañaste. Tomás sintió un frío que no tenía nada que ver con el amanecer. Es lo que pensarían de cualquiera que... Hizo una pausa, respirando con dolor, que encuentra a una mujer sola, herida, lejos de su gente. Tomás se pasó la mano por el rostro. Pero yo no te hice nada, solo te ayudé. Ella lo miró con una mezcla de frustración y tristeza. En tu mundo, eso basta. En el mío, no. Un caballo golpeó el suelo con fuerza, demasiado cerca de la ventana. Con una voz profunda tronó afuera. Hombre, sal y da la cara. Tomás dio un paso hacia la puerta, pero la mujer lo detuvo con más fuerza de la que parecía tener. No les digas mi nombre. ¿Por qué? Porque no saben. No saben si estoy viva. ¿Y eso cambia algo? Lo cambia todo. Antes de que Tomás pudiera preguntar más, un golpe estremeció la puerta. Habían llegado a la madera, y no estaban pidiendo permiso. Tomás tomó aire y se preparó para abrir. La mujer lo detuvo una vez más. Si dices la verdad, te matarán. Y si miento, también. Tomás la miró, desconcertado. Entonces, ¿qué hago? No muestres miedo. No retrocedas. No hables primero. Deja que ellos digan qué quieren. Otro golpe sacudió la puerta, esta vez más fuerte, más decidido. Tomás asintió. Voy a salir. Ten cuidado, susurró ella, casi sin voz. Tomás abrió la puerta, y el mundo rugió. El sol, que recién escalaba el borde de la tierra, iluminó un mar de rostros severos, pintados de guerra, caballos inquietos, lanzas levantadas, arcos tensos. Un hombre avanzó entre todos, su cabello largo trenzado con cintas rojas, su torso marcado por cicatrices antiguas. Era claramente un jefe, o algo más. Sus ojos se fijaron en Tomás con un odio frío. Tú la tomaste. Tomás tragó saliva. Yo la encontré en el camino. Herida, solo la ayudé. Un murmullo recorrió la línea de guerreros, como un viento que llevaba desconfianza. El líder frunció los labios. Tú la tocaste. Tomás dio un paso adelante. La mujer le había dicho que no retrocediera, así que no retrocedió. La toqué para evitar que muriera. ¿Y por qué no la dejaste?, preguntó un guerrero joven, con rabia en la voz. Tomás inspiró profundo. Porque es una persona. Hubo un silencio denso, extraño. Un silencio que no estaba hecho de duda, sino de ira contenida. El líder levantó la mano. Los arcos se tensaron. Ella es hija de un jefe, dijo con voz grave. Si está muerta, tú morirás también. Tomás abrió la boca para responder, pero otro sonido lo detuvo. Un grito, débil, desde dentro de la casa. No, la voz de la mujer. El líder entrecerró los ojos. Está viva. El silencio que siguió fue completamente distinto. Donde antes había tensión, ahora había sorpresa, y algo como alivio, pero mezclado con una furia más compleja. El líder bajó la mano, haciendo un gesto a los guerreros para que soltaran las cuerdas de los arcos. Si vive,
Entonces, ella hablará por ti. Tomás sintió el corazón latirle en el cuello. La traeremos afuera, dijo el líder. Tomás se interpuso. No, ella está herida. Si la mueven ahora, pero el líder no se detuvo. Es ella quien decide tu vida, y la de todos aquí. Tomás sabía que no podía impedirlo. Si los provocaba, lo matarían sin pensarlo. Retrocedió y dejó que 3 guerreros avanzaran hacia la casa. Los vio entrar. Vio cómo desaparecían en el interior oscuro. Escuchó murmullos graves, instrucciones, una exclamación ahogada. Y entonces la vio salir, sostenida por 2 guerreros, pálida, temblorosa, pero consciente. Su respiración era corta, dolorosa. Sus ojos buscaron inmediatamente a Tomás, y lo encontró con la mirada. El líder se acercó a ella. Vi su destino. Ella tragó saliva. Sus labios temblaban. Tomás sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Ella titubeó, mirando al suelo por un instante antes de volver a mirarlo a él. El líder apretó los puños. ¿Te hizo daño? Ella cerró los ojos. Tomó aire. Él me salvó. Un murmullo sorprendió a los guerreros. El líder frunció el ceño. ¿Estás segura? Ella sintió. Él me salvó. Y abrió los ojos, mirando directo a Tomás. Y quiero quedarme aquí. Todos los guerreros se tensaron. El líder dio un paso atrás. ¿Qué estás diciendo? Quiero quedarme con él, repitió ella esta vez con más fuerza. Hasta sanar. Y después, ya veremos. Tomás sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Ella acababa de desafiar no solo la tradición, sino a todo su pueblo. El líder dio un largo y lento suspiro. Entonces, murmuró, el destino de este hombre ha cambiado. Se volvió a Tomás. Su mirada no era dulce, ni amistosa, pero tampoco asesina. Era una mirada de advertencia. Si ella muere bajo tu techo, tú mueres con ella. Si ella sufre, tú sufres también. Y si ella quiere marcharse, no puedes impedirlo. Tomás tragó saliva. No pienso detenerla, respondió. El líder asintió una sola vez. Entonces, señaló a los guerreros. Nos vamos. Los 150 guerreros comenzaron a dispersarse, como un río que retrocede después de una tormenta. Tomás exhaló. No sabía que había estado conteniendo la respiración. Cuando todo quedó tranquilo, la mujer lo miró fijo. Te salvé, susurró. Sí, dijo él, aún sorprendido. Eso hiciste. Ella bajó la mirada. Pero ahora, tenemos un problema. Tomás frunció el ceño. ¿Cuál? Ella levantó la vista. Sus ojos se clavaron en los suyos con una verdad cruda. Mi padre no sabe que estoy vivo, y cuando lo sepa, suspiró profundo, vendrá por mí, y no vendrá solo. Tomás se quedó inmóvil unos segundos, como si las palabras de ella se hubieran quedado suspendidas en el aire, sin decidir todavía si eran una amenaza o una advertencia para protegerlo. Mi padre vendrá por mí. Esas palabras no eran simples. Tenían el peso de una montaña, porque un jefe apache no viaja solo, ni viaja tranquilo, ni pregunta con suavidad. La mujer respiró hondo y apoyó la mano en el marco de la puerta, tratando de no perder el equilibrio. El sol del amanecer la bañaba, mostrando cada herida, cada marca de la noche anterior. Tomás corrió hacia ella para sostenerla. No deberías estar de pie, murmuró él. Ella negó con la cabeza, con un gesto obstinado. No puedo quedarme acostada. No así. Ellos vendrán. Muy pronto. Tomás frunció el ceño. ¿Pero por qué vendrían si ya dijiste frente a todos que quieres quedarte? Ella apretó los labios. Porque una hija no decide por encima de un jefe. Y porque para ellos sigo desaparecida. Mi padre no estaba con esos guerreros.
Ellos eran una partida rápida. Mi padre vendrá con el resto. Tomás sintió un escalofrío en la espalda. ¿Con cuántos hombres? Ella lo miró con una expresión que no tenía lugar para mentiras. Con todos. Tomás sintió que el estómago se le encogía. La mujer volvió a apoyarse en él, su peso ligero pero débil. «Ayúdame a entrar», dijo apenas audible. La acompañó de regreso a la cama. Ella respiró hondo, cerrando los ojos un momento. «Tengo que decirte algo», susurró. Tomás se sentó al borde de la cama atento. «Mi nombre no te lo dije», dijo ella, «porque si lo sabías, y si ellos te mataban, tú lo llevarías contigo a tu mundo, a tu muerte. Y no quería eso». Tomás la miró con el ceño suavizado. «No iba a morir». «Sí ibas», lo interrumpió ella. «Si yo no hablaba por ti, te mataban allí mismo». Un silencio cayó entre los dos. Un silencio que no era incómodo. Era pesado, honesto. Ella abrió los ojos y lo miró directamente. «Me llamo Nalin». Tomás repitió el nombre en su mente. Nalin. Sonaba suave, pero firme. Como ella. Nalin apartó la mirada, respirando con dificultad. «Tomás, hay algo más». Él esperó. «Yo no estaba escapando», dijo con voz tenue. «No como tú crees». Tomás se inclinó un poco hacia adelante. «Entonces, ¿de qué huía?» Ella se mordió el labio con un gesto de dolor emocional más fuerte que el físico. «De quienes me querían llevar de vuelta». Tomás sintió que algo comenzaba a encajar. Una pieza que faltaba en el rompecabezas. «Escapando de tu propio pueblo». «No de todos», susurró él, «solo de algunos. De los que obedecen a mi padre sin preguntar nada. De los que creen que pueden decidir mi destino sin escucharme. De los que quieren entregarme en matrimonio». Tomás se quedó quieto. Había escuchado historias así entre los pueblos del desierto. Uniones por matrimonios obligados para sellar alianzas. Pero verla a ella, rota, herida, escapando, hacía que la historia no fuera solo una leyenda de frontera. Era real, dolosamente real. «¿Eso es lo que estabas evitando?», preguntó Tomás con voz baja. «Un matrimonio». Nalin cerró los ojos. «No un matrimonio», respondió. «Una entrega». Tomás sintió el impulso de preguntarle más, pero ella levantó una mano, pidiendo un segundo para respirar. «Mi padre quiere unir a nuestra gente con otra banda aliada. Su jefe pidió una hija del mío. Y soy yo». Tomás la observó en silencio. «Pero no quiero irme», continuó ella abriendo los ojos. «No quiero volver. Y ahora, ellos creen que tú eres parte de mi decisión». Tomás tragó saliva. «¿Parte cómo?». «Porque si me quedo contigo, eso significa que elegí tu casa, tu techo, tu protección». Tomás se quedó sin palabras. Nalin lo miró con una serenidad dolorosa. «Para ellos, eso te convierte en responsable de mi destino. Y en algo más». «¿En qué?». Ella tomó aire, temblorosa. «En mi compañero. Aunque tú no lo hayas elegido». Tomás sintió el corazón detenerse un segundo. «Pero yo solo te salvé. Y con eso rompiste algo», susurró ella. «Las tierras tienen reglas, Tomás. Reglas que tu mundo no conoce. Y ahora estás dentro de las nuestras». Tomás apoyó los codos en las rodillas, frotándose la cara. La situación era imposible, absurda, injusta, pero también era real. Nalin siguió hablando. «Mi padre no aceptará esto. Él vendrá. Vendrá con más que guerreros. Vendrá con palabra de jefe. Y no se detendrá hasta escuchar mi voz». Tomás levantó la vista. «Entonces, tendrás que hablar con él». Nalin lo miró largamente. «Sí, pero no así. No débil. No sangrando. No sin poder levantar la cabeza». Tomás asintió. «Te ayudaré. Sanarás aquí». «Sí», susurró ella. «Pero hay algo más que debes saber». Ella respiró hondo, muy hondo. Tomás supo que lo que venía no sería ligero.
El jefe con el que mi padre quiere casarme no es solo un guerrero importante, es alguien temido, alguien peligroso. Tomás sintió un nudo en la garganta. Nalin lo miró directamente, sus ojos oscuros brillando con algo parecido al miedo y a la furia. El hombre que me hirió, el que me perseguía, el que casi me mata. Tomás sintió la sangre hervir. ¿Él te hizo esto? Ella asintió lentamente, y mi padre aún lo considera un aliado. La habitación quedó en silencio, un silencio que pesaba como hierro caliente. Tomás se quedó sin aire un instante. Nalin añadió, ese hombre va a venir a buscarme. Y entonces, al decirlo se escuchó el primer trueno lejano, un sonido sordo, profundo, un sonido de caballos en la distancia. No eran muchos, pero tampoco eran pocos. Ella abrió los ojos, temblando. Ya vi. El sonido de los cascos se hacía cada vez más claro, como un eco que venía desde las entrañas del desierto. No era el rugido de 150 guerreros, como al amanecer, pero tampoco era un sonido pequeño. Era un sonido decidido, compacto, un grupo que sabía exactamente a dónde iba. Nalin apretó los dientes, intentando no mostrar la tensión que recorría cada fibra de su cuerpo. Tomás la miró preocupado. ¿Son de los tuyos?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, despacio. No, los míos no regresarían tan pronto. Este grupo es distinto. Tomás sintió como un impulso de protegerla se encendía en su pecho. ¿Quiénes son? Nalin tardó en responder. Demasiado, como si decirlo le costara más que la herida misma. Son los hombres de él, susurró finalmente. De quien quiere que yo sea su esposa, de quien debería haberme entregado anoche. Tomás sintió un sabor amargo en la boca. Entonces vienen a buscarte. Vienen a comprobar si estoy viva, dijo ella, con la mirada clavada en la ventana, y si lo estoy, vienen a llevarme de regreso. Los cascos resonaron más fuerte. La tierra comenzó a vibrar bajo el suelo de madera del rancho. Tomás se incorporó de un salto. No los dejaré entrar. Tú no decides eso, dijo Nalin con voz firme. Puedo intentarlo. No puedes contra ellos, replicó ella. Ni siquiera armado. Los cascos se detuvieron de golpe. Silencio. Un silencio como filo de navaja. Tomás dio unos pasos hacia la puerta, pero Nalin lo detuvo con una mirada. No salgas aún, dijo. Primero escucha. Un golpe seco en la puerta retumbó por toda la casa. 3 golpes, lentos, fuertes, autoritarios. Tomás sintió un escalofrío. Una voz profunda habló del otro lado, en un español tosco pero claro. Sabemos que la tienes. Nalin cerró los ojos con dolor. Tomás se acercó a ella. ¿Qué quieren exactamente? Ella abrió los ojos lentamente. Mi rastro se perdió en la noche. Creyeron que estaba muerta. Pero si descubren que estoy viva y aquí, no van a esperar a mi padre. Otro golpe. Más fuerte. Abre, ranchero. Tomás apretó los puños. Quería responder, pero Nalin negó con la cabeza. No hables aún, susurró ella. Ellos solo escuchan a un hombre, y ese hombre no eres tú. ¿Quién? Nalin respiró profundo. El que está detrás de esa puerta. El que me hirió. El que se suponía que me llevaría a la fuerza anoche. Tomás sintió la sangre hervir. Otro golpe sacudió la madera. Abre o entraremos. Tomás dio un paso adelante. Nalin, aunque débil, lo tomó del brazo. No salgas enfadado, advirtió. Si sales así, te matarán sin pedir explicaciones. Tomás tragó saliva. Entonces, ¿cómo salgo? Con calma, respondió ella, con la cabeza alta, sin miedo,
y sin mostrar que me estás protegiendo. El tercer golpe llegó. Esta vez no buscaba llamar, buscaba quebrar. Tomás sabía que no podía esperar más. Tomó aire. Miró a Nalin. Ella asintió apenas. Voy, dijo él. Tomás abrió la puerta. El aire del exterior era más frío de lo normal, como si el amanecer se hubiera detenido a mirar lo que ocurría. Frente a la casa había 12 hombres montados a caballo. Los caballos resoplaban, marcados con pintura de guerra, pero el que iba al frente era distinto. Llevaba un abrigo oscuro de piel, un collar de huesos, y una expresión que no contenía ninguna emoción humana reconocible, ni rabia, ni compasión, ni sorpresa, solo una certeza inamovible. Sus ojos se clavaron en Tomás. ¿La encontraste tú?, preguntó con frialdad. Tomás sostuvo la mirada. La encontré herida en el camino. Los hombres detrás del líder murmuraron algo en apache. El líder no parpadeó. Dámela. Tomás apretó la mandíbula. Está herida. No puede viajar. El líder inclinó apenas la cabeza. No te pedí tu opinión. La quiero ahora. Tomás sintió como el pulso se le aceleraba, pero recordó las palabras de Nalin: no mostrar miedo. Ella debe decidir, dijo él, con voz firme. No yo. Los hombres detrás del líder abrieron los ojos, sorprendidos por la audacia. Pero el líder solo sonrió, una sonrisa leve torcida, una sonrisa peligrosa. Ella decide lo que yo le digo que decida. Tomás sintió una ira que no sabía que tenía. Ella está en mi casa, respondió. Y aquí, no decides tú. Los hombres murmuraron con más fuerza. El líder bajó lentamente del caballo. Cada movimiento suyo era calculado, silencioso, letal. Caminó hacia Tomás sin apartar la mirada. Cuando estuvo a 1 metro, habló con voz suave, demasiado suave. Si ella está aquí, lo pagarás. Si tocaste su piel, lo pagarás. Si respiraste cerca de ella, también. Tomás sintió el olor a cuero y tierra húmeda, y mantuvo la mirada fija, sin retroceder. El líder sonrió apenas. ¿Eres valiente o estúpido? Aún no lo decido. Tomás no respondió. El líder giró la cabeza hacia la puerta abierta. Voy a entrar. Tomás dio un paso adelante, bloqueando su camino. No. Los hombres a caballo se pusieron tensos. El líder levantó una ceja. ¿Me lo impides? Hasta que ella hable, respondió Tomás. No antes. Una voz débil sonó detrás de Tomás. Déjenme hablar. Nalin estaba en la puerta, sosteniéndose de la pared, temblando, pero en pie. Los 12 hombres la miraron con sorpresa, algunos incluso con miedo disfrazado de respeto. Pero el líder, él la miró con una mezcla de ira y posesión. Te encontré, dijo él. Pensé que estabas muerto. Lo sé, respondió ella. Y eso te convenía. Tomás sintió el aire tensarse. El líder frunció el ceño. ¿Vas a venir conmigo? Nalin negó. No. El líder dio un paso hacia ella. No tienes elección. Ella levantó la barbilla. Sí la tengo. Tomás sintió que algo grande estaba a punto de ocurrir. El líder se detuvo a solo unos pasos de ella. ¿Te quedas con él?, preguntó con un tono venenoso. Nalin respiró. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Pero su voz salió firme. Sí, me quedo aquí. Los 12 hombres parecieron quebrarse en un instante, como si las palabras de ella hubieran sido un hacha. El líder no habló durante varios segundos, solo la miró. Y entonces dijo, despacio, entonces tú y ese hombre ya están muertos. Tomás sintió un escalofrío. Nalin cerró los ojos, sabiendo lo que eso significaba. El líder volvió a subir al caballo. Los hombres se tensaron. Volveré antes del anochecer, amenazó. Y no vendré solo. Se dieron la vuelta.
El polvo se levantó detrás de ellos. Antes de irse completamente, el líder agregó: y cuando regrese, no habrá palabras, solo fuego. Nalin se dejó caer en la puerta, sin fuerzas. Tomás la sostuvo antes de que cayera. El sol los bañaba a ambos, pero el día se sentía más oscuro que nunca, porque ahora sabían que antes de que cayera la noche, el desierto entero vendría por ellos. Tomás cargó a Nalin en brazos antes de que su cuerpo cediera por completo. Ella respiraba rápido, como si cada movimiento del líder hubiera sido un golpe directo a su pecho herido. Tranquila, murmuró Tomás, entrando con ella a la casa. Ya pasó. No, susurró ella, apretando los párpados. Lo que viene ahora es peor. Tomás cerró la puerta con el pie. Afuera, el polvo comenzaba a sentarse, pero la amenaza seguía colgando en el aire como una nube negra. La acomodó en la cama y se arrodilló a su lado. Nalin, escúchame, dijo él. Nadie va a llevarte a la fuerza. No mientras yo, Tomás. No puedes protegerme de él, lo interrumpió ella con una voz que le dolió incluso a él. Tomás apretó la mandíbula. ¿Ese hombre siempre ha sido así? Ella tardó en responder. Es un líder de guerra, contestó. No un hombre de familia. Ha ganado cada conflicto en el que ha estado. Mi padre lo admira y lo teme. Tomás bajó la mirada. El peso del peligro comenzaba a sentirse real, casi físico. Pero había algo más, una pregunta que llevaba quemándolo desde la primera vez que la escuchó hablar de aquel hombre. ¿Y tú? ¿Lo temes? Nalin abrió los ojos. Su mirada era intensa pero triste. Lo que temo no es a él, respondió, sino lo que mi padre cree que debe hacer. Tomás se sentó en el borde de la cama, intentando procesar lo que eso significaba. ¿Tu padre sabe cómo te trata ese hombre? Sí, dijo ella sin dudar. ¿Y aún así quiere entregarte? Nalin asintió lentamente. Para él, mi destino no es una decisión, es un deber. Tomás pasó las manos por su cabello, frustrado. Esto es una locura. Es tradición, corrigió ella, con un tono que no justificaba nada, pero explicaba todo. El silencio se apoderó de la habitación unos segundos. Afuera los cascos desaparecían en la distancia, pero la amenaza no se había ido. Solo se había alejado para tomar impulso. ¿Cuándo lo conociste?, preguntó Tomás finalmente. Nalin desvió la mirada hacia la ventana, hacia la luz del día que comenzaba a filtrarse entre las motas de polvo. Hace 2 inviernos, dijo él. Llegó a nuestro campamento con su banda. Traían trofeos de guerra, alianzas nuevas, historias de valentía. Tomás escuchó en silencio. Mi padre habló con él durante horas, continué. Y cuando salieron de su tienda, yo ya no era una hija, era un acuerdo. Tomás sintió un vacío en el estómago. ¿Y tú qué hiciste? Nalin frunció el ceño, recordando. Negué, me rehusé. Le dije a mi padre que no sería entregada como un regalo entre líderes. Tomás sostuvo su mirada. ¿Te escuchó? Ella soltó una risa amarga. Me escuchó, pero no me oyó. Tomás asintió, entendiendo demasiado bien el significado. Nalin respiró profundo, como si algo le doliera más al recordar. Él dijo refiriéndose al líder. Me vio como algo que ya le pertenecía. Tomás sintió un calor amargo subir por su pecho. Nalin continuó. Me seguía, me hablaba como si ya fuera su esposa. Me decía que me doblaría para hacerme fuerte, que debía aprender a obedecer a un hombre como él. Tomás cerró los puños al escucharlo. Y cuando me negué otra vez, él dejó de hablar y empezó a actuar. ¿Te lastimó?, preguntó Tomás, con la voz casi rota. No esa vez,
susurró ella. Pero sí me vigilaba. Y cuando traté de escapar del campamento al amanecer siguiente, tragó saliva. Él me siguió y me hirió. Dijo que si no podía caminar por mis propias piernas, me llevaría arrastrándome. Tomás apretó los dientes con tanta fuerza que casi se lastima. Fue entonces cuando les di pelea, añadió ella. Fue cuando corrí, pero él me alcanzó. Me arrojó al suelo cerca del barranco. La caída me dejó inconsciente. Tomás se inclinó hacia ella. Y después creyó que estaba muerta, respondió. Me dejó allí y se fue. Tomás sintió que el aire se volvía más pesado. Yo desperté horas después, con sangre en la boca, sin poder respirar bien. Caminé como pude hasta el camino. Pensé que moriría allí, hasta que tú me encontraste. Tomás la miró con una mezcla de admiración profunda y furia contenida. Nalin murmuró: no voy a dejar que te lleven de vuelta con él. Ella sostuvo su mirada. No podrás detenerlo. Él vendrá por mí. Vendrá por ti. Y vendrá con permiso de mi padre. Tomás quiso responder, pero un sonido lo detuvo. Un crujido. Afuera. Como una rama quebrándose, como un paso. Lento, medido. ¿Escuchaste eso?, susurró él. Nalin abrió los ojos completamente. No pueden ser ellos. Se fueron. Tomás tomó la escopeta y caminó hacia la ventana con cuidado. Había algo moviéndose cerca del corral. Una silueta, alta, sola. Tomás entrecerró los ojos. La figura dio un paso más, saliendo de la sombra. Y entonces, Tomás sintió un escalofrío. No era un guerrero. No era un enemigo. Era un niño apache de no más de 10 años, con el rostro serio, el cabello recogido, y un pequeño arco colgado en la espalda. Tomás bajó el arma lentamente. ¿Quién es?, preguntó Nalin tratando de incorporarse. Tomás abrió un poco la puerta. El niño lo miró sin miedo alguno, y dijo con voz clara: estoy buscando a Nalin. Su padre me envió para darle un mensaje. Tomás sintió el corazón apretarse. Nalin se quedó inmóvil. El niño agregó: dijo que ella sabe lo que significa, y extendió una pequeña bolsa de cuero, ligera, cerrada con un nudo rojo. Nalin la reconoció inmediatamente. Se le apagó el rostro. Tomás, susurró, temblando. Ese es el color de guerra. Tomás observó cómo el pequeño mensajero extendía la bolsa de cuero hacia él. Pero Nalin negó con la cabeza. No la abras, susurró, casi sin voz. Dámela. Tomás le entregó la bolsa y ella la tomó con manos temblorosas. El nudo rojo parecía arderle en los dedos. El niño apache, que hasta ese momento había permanecido inmóvil y respetuoso, inclinó la cabeza hacia Nalin. Tu padre dijo que debía entregártelo antes del atardecer, explicó, y que debías escuchar lo que te iba a decir después de abrirlo. Nalin tragó saliva. ¿Qué iba a decir? El niño bajó la mirada. Que si eliges quedarte con este hombre, entonces no regresarás a nuestra familia. Nunca más. Tomás sintió el peso de esas palabras como un golpe inesperado. Nalin apretó los labios. ¿Eso fue todo? No, respondió el niño levantando la vista. Había tristeza en sus ojos, una tristeza adulta para un rostro tan joven. Dijo que si tu decisión es quedarte, nosotros no iremos por ti. Pero él sí. Nalin cerró los ojos un instante, respirando hondo. Gracias, murmuró ella al niño. Vuelve a casa. El niño asintió con respeto, dio media vuelta y corrió hacia el horizonte hasta desaparecer entre la luz del mediodía.
El silencio dentro de la casa era tan pesado que Tomás sintió que le estaba aplastando el pecho. ¿Qué significa ese nudo rojo?, preguntó finalmente. Nalin abrió la bolsa. Tomás se inclinó para ver. Dentro había una sola cosa, un mechón de cabello, el de ella, cortado, trenzado, atado con un hilo oscuro. Tomás no entendía. ¿Es tuyo? Nalin asintió. Es el símbolo de que mi padre me entregó, de que mi voluntad ya no importa. Tomás sintió rabia por primera vez dirigida hacia ese jefe que ni siquiera conocía. Nalin respiró profundamente, tratando de contenerse. Cuando una mujer apache entrega su cabello trenzado, significa que acepta un destino. Pero cuando te lo arrebatan, miró el mechón en su mano, significa que tu destino ya fue decidido por otros. Tomás se acercó más, sentándose a su lado. Nalin, no tienes que vivir según ese destino. Ella lo miró, con los ojos húmedos, pero sin lágrimas. No entiendes, Tomás. No se trata solo de mí. Se trata de mi gente, de mi padre, de alianzas que llevan años construyéndose. No me importa, respondió él firme, no mientras él intente hacerte daño. Nalin suspiró, tocándose la herida. Él vendrá, y vendrá antes del anochecer. Tomás la sostuvo del brazo. Entonces nos iremos. Ahora mismo. Ella negó con la cabeza. Si huimos, él pensará que me secuestraste. Y mi padre también. Y entonces todo su pueblo vendrá por ti. Tomás se quedó callado. Ella tenía razón. Cualquier movimiento era una trampa. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó, desesperado. Nalin lo miró profundamente. Esperarlo. Tomás frunció el ceño. ¿Esperarlo? ¿Aquí? ¿Defendernos? Ella negó. No. Esperarlo para hablar. Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Hablar? ¿Con ese hombre? Te hirió. Te dejó por muerta. Nalin apretó el mechón de cabello. Quiero hablar con él, frente a ti. Tomás abrió la boca, confundido. ¿Por qué frente a mí? Ella levantó el rostro, y había una fuerza nueva en su mirada. Porque necesito que vea la verdad, que vea que ya no temo, que vea que elegiría este techo antes que su mano. Tomás sintió algo diferente entonces, algo cálido, algo que no se atrevía a nombrar. Afuera el viento del desierto comenzó a cambiar de dirección. Un olor a tierra caliente a expectativa. El sol ya estaba descendiendo. La sombra de la noche se acercaba, y con ella él. Nalin se incorporó como pudo. Ayúdame a salir, quiero esperarlo fuera. Tomás dudó. ¿Estás herida? Estoy viva, respondió ella con determinación. Y quiero que él lo vea. Tomás la tomó del brazo y la ayudó a caminar. Salieron juntos al porche del rancho. El cielo se teñía de naranja. El silencio era total. Nalin respiró hondo. Cuando él llegue, dijo, no me toques. No hables por mí. Déjame enfrentar lo que debí enfrentar antes. Tomás asintió, aunque cada parte de él quería protegerla con su vida. Pero si intenta acercarse demasiado, añadió Nalin, entonces sí, entonces no lo dejes. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Lo haré. Y en ese exacto momento, se escuchó un galope, firme, solo uno, no 12, no 20, no un ejército, uno. Nalin apretó el mechón de cabello. Tomás levantó la mirada hacia el horizonte. La figura se acercaba. Segura. Era él, el hombre que la hirió, el que la reclamaba como si fuera una posesión, el que creía que un destino podía imponerse a la fuerza. Tomás tomó aire. La noche estaba cayendo, y con ella el juicio final.